En 3 simples pasos te voy a explicar cómo hice para dominar mi lado salvaje y violento, cómo llegué ahí sin domarlo, porque no lo domé, no lo adoctriné, no lo encasillé, no lo encerré, y cómo eso se ve reflejado en esta nueva forma de acercarme a los caballos, chúcaros o domados, cualquier caballo. Para darte una perspectiva de lo que vamos a estar viendo en este video, esos 3 pasos son: primero, aceptación, aceptar ese lado salvaje y violento. Si todavía no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. El segundo paso sería entenderlo, investigarlo, indagar sobre ese lado salvaje mío que tengo, esos instintos. Y tercero y último, lo que hice fue sincronizarme con ese lado salvaje, y es lo mismo que hago con los caballos para que el dominio, famoso dominio, deje de ser una dominancia extrema y sea direccionar. Yo al río lo direcciono, lo guío, voy cambiando por dónde fluye, pero no lo controlo, porque controlarlo requiere mucha energía y yo soy un poco haragán, entonces no quiero tener que controlar todo el río. Dejarlo que el río vaya con su propia energía, y yo lo único que hago es ir moviendo, es como ir direccionando las velas del barco. No soy yo el que empuja el barco, es el viento. Así hago con el caballo, y eso es lo que voy a pasar a contarte en este video. Antes de continuar con el video, quiero dejar claro algo que es mi transparencia. El camino no es lineal, no es que vos pasás de punto A a punto B así. Hay una serie de detalles y es todo un proceso que tiene sus altos y sus bajos. Explico esto para que no creas que yo tengo una verdad absoluta, que yo tengo una vida perfecta, porque no es así. He llegado a un cierto nivel de libertad y plenitud, pero no quiere decir que haya llegado al final, porque esa es otra cosa que hay que explicar. Nunca se termina de aprender, eso lo tengo clarísimo y creo que vos también. Lo importante es tener esta dedicación, de decir, no importa cuánto lleve, pero yo quiero estar en un camino de mejora. Para los que no saben, yo lo que hago es eso, filosofo sobre el desarrollo personal y la comunicación con caballos, y los mezclo porque me he visto reflejado en el caballo más de una vez, y tal vez a ustedes les pasa lo mismo y por eso están en este video. Para mí el caballo es como un canal o es un espejo en el cual yo puedo trabajar estos procesos de mi lado instintivo y salvaje que todos tenemos, porque este cuerpito que se nos dio es un animal salvaje con sus propias necesidades, el instinto de supervivencia, de alimentarse, de reproducirse, de hacer sus necesidades, de tomar agua, de dormir, y creo que tenemos que entenderlo para poder dominarlo, o por lo menos llevarnos bien y dirigir este barco. Entonces, el primer punto, como les dije, aceptar ese lado instintivo y salvaje y violento, les dije en mi caso, porque la realidad es que sí, tengo un lado violento. Cuando era más joven eso salía a flor de piel, y acá entra el tema de por qué salía mi lado violento, porque si vamos al caso, yo no soy tan viejo y en mi generación nunca fue aceptada la violencia como respuesta a nada. Cuando yo daba mis primeros pasos ya estaba todo este tema de no a la violencia, de alguna forma, también que tampoco soy tan joven, tengo 22 años, pero el tema es que no era algo muy aceptado la violencia. Sin embargo, en mi caso salía esta violencia, esta ira y ese lado salvaje, ya sea a la hora de comer, tenía sobrepeso porque comía mucho, a la hora de dominar, básicamente, ya sea amigos, compañeros, caballos, familiares, esta violencia para hacer, para imponerse y para tener autoridad, entre otros aspectos de salvajismo, pero esos eran los principales de mi caso. Contestar mal, ¿no es cierto? Ser malhumorado en algunos aspectos, ser así primitivo. Y creo que ese es nuestro lado salvaje, que hay que aceptarlo. Hay que aceptar que tenemos ese lado instintivo que busca sobrevivir, que tiene miedo, que ante el miedo se protege, ya sea se defiende o huye. Esas cosas pasan, y creo que aceptar es el primero y más grande de todos los pasos. Aceptar que tengo un lado instintivo y salvaje. De ahí a que satisfaga todas sus necesidades es otro tema. No quiere decir, aceptar no quiere decir hacer lo que eso llame. No quiere decir pisar a todo el mundo porque yo tengo un lado salvaje y así soy. No, simplemente es aceptar, porque creo que ese lado salvaje tiene sus propias emociones, y en el momento en que lo aceptamos, le estamos diciendo, sé que estás acá, sé que convivís conmigo y acepto que seas así, porque nos necesitamos el uno al otro. Ese lado salvaje es el que te protege, ese lado salvaje es el que resguarda, es el que te da la energía muchas veces, y es el que recibe todas las balas, el que va en primera línea. Entonces, el primer paso es aceptarlo y disculparlo, pedirle perdón de todas esas veces que nosotros quisimos reprimirlo. Porque, como les decía, ¿por qué mi lado salvaje salía? Salía porque yo siempre quería reprimirlo. Yo lo estaba intentando encarcelar, pero es como un río, el río fluye. Cuando vos querés encarcelarlo, explota por algún lado, rompe cosas, se convierte en dañino, pero no es que sea dañino ese lado salvaje, es que vos lo haces salvaje porque lo estás reprimiendo, lo estás sacrificando, que por encajar en una sociedad que ni siquiera le interesa, que son un par de segundos y después se olvidan. Como les digo, no hablo de casos extremos, no hablo de ser irresponsable y tirarle nuestro salvajismo arriba a todos, solo digo que hay que aceptar lo que es y saber que está ahí. No solo saber, sino aceptarlo y decirle, entiendo que estás conmigo y te acepto. Eso hago con el caballo. Entiendo que quieras patearme, entiendo que quieras huir, entiendo que quieras corcovear y sacarme de encima. Esas cosas se las digo al caballo, porque sé que están ahí, porque él es un animal salvaje, es una bestia. Por más que haya domesticación, hay gran porcentaje de caballos que si los largamos al monte solos, vivirían tranquilos en paz, no necesitarían el humano. Hay otro gran porcentaje que sí,
que están más domesticados, pero más allá de eso su esencia es salvaje, es instintiva. Entonces al aceptarlo deja de haber roce, deja de haber conflicto, porque ya sabemos que está ahí, lo acepto y listo. Veo de ahí cómo arrancamos. Y ahí es como paso al segundo paso. El segundo paso que hice fue entenderlo. Ahora, ¿cómo entendés tu lado salvaje? Simplemente así, buscando lo que significa, qué significa nuestro lado salvaje, nuestro instinto de supervivencia. ¿Qué significa el instinto de supervivencia del caballo? ¿Qué me quieren decir sus gestos, sus miedos, sus reacciones? ¿Quiere decir que el animal tiene miedo o quiere decir que me está atacando? ¿Qué quiere decir? La mayoría de las veces quiere decir que el caballo se está defendiendo. Y eso también es lo que hace tu lado salvaje, es defenderse. Es querer sobrevivir. ¿Cuándo buscan defenderse y sobrevivir? Cuando se sienten oprimidos o reprimidos, cuando se sienten atacados. Si vos no aceptás tu lado salvaje y no aceptás el lado salvaje del caballo, lo estás atacando. Quieras o no, directa o indirectamente, el hecho de no aceptar el salvajismo del caballo es atacarlo, porque él es ese salvajismo, él es esos instintos. Entonces, una vez que lo aceptamos, es mucho más fácil entenderlo. Ya en esta etapa de entendimiento empiezan a haber grandes cambios para mejor, cambios de cosas progresando en nuestra vida y en la del caballo. Una vez que empezamos a entenderlo, deja de haber conflictos innecesarios, deja de haber peleas de quién manda, hay más certeza, hay más confianza y es un buen punto para partir, pero no es el último. Y esto sí me llevaría al último punto, que es lograr una sincronización profunda con tu caballo. Y como ya saben, no es solo con tu caballo, sino que es con tu lado salvaje también. Y creo que practicando esta sincronización con el caballo, con esa bestia salvaje, sin ser juicioso, sino que dando el dato de lo que el animal es, empezás a practicar una sincronización con vos mismo. Pero esta sincronización solamente es posible cuando hayamos pasado por el primer y segundo paso, que es aceptar ese lado salvaje y entenderlo. Cuando lo aceptamos, le permitimos ser y expresarse. Cuando le permitimos ser y expresarse, podemos entenderlo, porque él mismo nos va a ir diciendo qué es lo que necesita y por qué está como está, por qué se pone ansioso, por qué se estresa, por qué se pone depresivo. Cuando le permitimos expresarse y podemos entender qué es lo que le gusta hacer o no, para qué lado va y para qué lado no, y en base a eso que el animal nos dice, ya sea el caballo o nuestro instinto, en base a eso nosotros vamos creando el camino. Las cosas que a nosotros no nos gustan, no es que ponemos un muro ahí y cambia eso a palo, porque si no lo cambias, castigo, castigo. No, lo que hago es ir moviendo de a poco los rieles de las vías. Entonces no genero que el tren descarrile, no tengo que hacer un ángulo de 90 grados. Tengo que ir moviendo de a poco, hacer curvas suaves y delicadas en las que el caballo no se siente atacado, ni el caballo ni nuestro instinto, porque cuando el caballo se siente atacado, o nuestro instinto, lo ponemos a la defensiva y ahí es cuando surgen todos los errores, que el caballo corcovea, que el caballo nos patea, que el caballo manotea, cualquier error que quieras decir, y en la persona, en el humano, nuestro instinto sale cuando lo negamos y sale en forma de cagadas grandes, no sé, te peleas con alguien, contestás mal a otro, engañas a tu pareja, comes de más, tomás de más, fumás de más, no estoy juzgando esas conductas, solo digo que todos sabemos que esas conductas en exceso hacen mal y el exceso es generado cuando nosotros reprimimos a ese lado instintivo. Entonces, desde mi perspectiva, sin ser ningún profesional de nada, simplemente contando mi propia experiencia personal de una persona que ha tenido sobrepeso, de una persona que ha sido violenta y he maltratado caballos por esa violencia, el momento que acepté, que entendí y sincronicé quién yo soy con ese lado instintivo y salvaje, ese día estas cosas se fueron desvaneciendo sin conflictos. Ya no hay pelea, porque la pelea, el conflicto, es cuando vos estás negando una parte y esa parte tuya te dice, no, salí, déjame salir, y vos le decís, no, 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 y ahí hay pelea. Pero cuando vos le decís, pará, tranqui, vamos a charlar, ¿qué necesitas? Y te va a decir, no, pasa que yo tengo ganas de comer eso. Pero vos decís, pará, tranqui, hay comida de sobra, no te desesperes, no necesitamos eso ahora. Y no, pero yo quiero fumar. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque me siento mal acá. Vamos a pegar un trote, vamos a hacer unas flexiones de brazo para descargar un poco tanta energía. Esa negociación, cuando la empezamos a hacer, es el diálogo interno con nosotros y con el caballo, todo cambia. Repito, no soy ningún profesional de nada, tengo recién 23 años, 22, perdón, pero es una simple experiencia que yo he vivido y que honestamente me ha dejado muy en paz, sintiendo mucha plenitud y por eso lo comparto. Muchas gracias por quedarte a ver el video. Mi nombre es Guille Ganis, por si no me conocías, y en la descripción de este video está el link a mi membresía privada de $8 por si querés contenido más específico y exclusivo. Estoy a punto de lanzar mi primer curso digital que va a estar únicamente en la membresía. Hacemos 2 videollamadas mensuales para quitar cualquier duda, lo que te haga falta, y tenés el apoyo del resto de las personas que están en la membresía, que son grandes personas, así que quedás formalmente invitado. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo enorme.